Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días a todos los que os encontráis en la otra parte del planeta. Os doy la bienvenida a esta cuarta mesa de comunicaciones y, y comenzamos con una comunicación que lleva por título El deporte como inclusión social. Juan Pablo creo que toma la palabra para hacernos esta presentación. Sí, claro. Vamos a hacer muy buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer una presentación conjunta junto con Daniel Zambaglione, y vamos a, a- a tenernos a los tiempos récord de 5 minutos cada quien para ver si se puede lograr. Ahora voy a ver la presentación de pantalla. La pregunta clásica es que si se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Bueno, muy bien, comenzamos pues. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí en compañía con los de Latinoamérica. Y en el caso nuestro vamos a hacer una presentación que se llama Deporte e Inclusión Social, en el marco de que nosotros pertenecemos a la Red Latinoamericana y del Caribe de Deporte e Inclusión Social, que es una organización y una red de académicos que reúne precisamente a formas de pensar justamente el deporte dentro de la inclusión social en toda Latinoamérica, ¿no? En ese sentido. Y gran parte de lo que vamos a decir son las directrices generales por las cuales nosotros estamos formando precisamente esta red, ¿no? Partimos entonces que en el caso del deporte debe ser una condición para la condición ciudadana, justamente en los marcos y en los parámetros de inclusión y exclusión social que plantea el mundo global como una especie de reto, un reto que tiene que ver con qué tipo de ciudadanía y qué tipo de inclusión, sobre todo para las mayorías que no tienen acceso o que tienen acceso desigual precisamente a toda la gama de servicios que el propio Estado pudiera dar, ¿no? En ese caso. Y desde ese punto de vista, justamente planteamos al deporte como una condición y como un derecho humano, ¿no? En ese sentido, para que deje de pertenecer a una esfera de ocio y de élite que en un momento dado se ha ido compaginando, se ha ido construyendo desde las poderosísimas industrias culturales que tienen que ver con el deporte en términos generales, ¿no? Aquí hay una serie de cosas que partimos de ese contexto, partimos de esa necesidad y sobre todo para la posibilidad de la adquisición de los derechos plenos a una vida y dinámica de ocio y de recreación que tiene que ver justamente con las mayorías. Pues en este caso, lo que digamos en el caso nuestro de la red, lo que plantea es justamente desde la cultura, la recreación y el deporte como formas comunitarias de pertenencia y de desarrollo humano. Y esto tiene que ver con que habría que dejar de lado esta posición que han, digamos, ido planteando las industrias culturales deportivas como que quien practica el deporte es para propiciar cierta élite y cierta mercantilización del mismo, dejando de lado justamente esta propuesta de desarrollo humano y de construcción ciudadana en términos comunitarios. Para tal fin, en ese sentido, le voy a dar la palabra a Daniel, que nos va a dar como un panorama general sobre en particular. Bueno, gracias. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos en los diferentes lugares donde nos encontremos. En este caso de Argentina, quien les habla, me toca jugar el rol de presidente de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte para la Inclusión Social. Y bueno, vamos a tratar de ser sucintos y contarles más o menos por dónde van nuestros combates, nuestras militancias, nuestras luchas, porque así los consideramos, en materia de deporte como un elemento de inclusión social.
Ya Juan Pablo dio un panorama por donde transcurren los pensamientos y los criterios y los estudios de la red y las acciones, pero para poder ser claro y conciso, yo voy a dividir simplemente en dos bloques donde creemos que el deporte no puede quedar ausente. Primero es en la asociación directa entre deporte, sociedad y Estado. No es imposible pensar un deporte por fuera de la conformación de un Estado y obviamente ajeno a la sociedad. Y a partir de ahí ya comienza una discusión de carácter epistemológico. Cuando hablamos de deporte, ¿de qué deporte estamos hablando? Nosotros hablamos un deporte en plural en primera instancia, no el deporte en singular. El deporte singular consideramos que es un deporte hegemónico, el que justamente a partir de la modernidad y la revolución industrial, puntualmente hablando en cuestiones históricas, se establece como una condición, primero de control social, y después automáticamente es apoderado por las clases dominantes, ¿sí? Por la aristocracia, como un elemento que significa una distancia entre clases y otras clases. Obviamente, ahí hay una concepción de cuerpo clarísimo, el cuerpo en el deporte. Ya Bourdieu nos trajo algo de esto, ¿no? Donde las clases populares tienen un uso adecuado del cuerpo y las clases dominantes tienen otro tipo de uso de los cuerpos. Mientras que el deporte para las clases dominantes es la posibilidad de el juego por el juego en sí, el cuidado del cuerpo y la salud. Para la clase trabajadora, para el obrero, para el pobre, el deporte es negado. Obviamente el cuerpo únicamente es utilizado en el deporte como un instrumento. El caso característico de muchos boxeadores, muchos futbolistas, u otros deportes que ven justamente la salida laboral y no lo ven como una posibilidad de utilización de su tiempo libre. Otra cuestión que es muy significativa y para poder seguir discutiendo. Por lo tanto, la propuesta de la red es trabajar con un deporte contrahegemónico, ¿sí? Y para lo cual lo pensamos desde las políticas públicas de manera central y desde la universidad o la formación de estos profesores que van a ser después los educadores en estas materias, por otro lado. En relación a las políticas públicas, quedó claro en la historia de Latinoamérica al menos que cuando el gobierno es de corte liberal, la idea de deporte está pensado como lo piensa la hegemonía, un deporte para pocos. Y cuando el deporte está acá en las agendas políticas, los gobiernos de corte popular o populistas, en este caso podemos citar el primer y segundo gobierno de General Perón, podemos citar el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, etcétera, etcétera, en nuestro país como populares. En la agenda del gobierno el deporte aparece con una connotación pensada como un derecho social que tiene que ver con el individuo o el colectivo, un derecho absolutamente para todos. Y es una concepción bastante clara que diferencian dos modelos, uno que abraza la justicia social y otro que abraza al mercado. Eso queda así de claro. Por otro lado, y ya me quedan 3 minutos nada más, nos quedan 3 minutos nada más, la importancia de centrar lógicas en el currículum, hoy hablaron de currículum en la mesa anterior, y de la formación de los futuros profesores en educación física y en deporte. Creemos clarísimo, necesario y oportuno que comience a utilizarse y a ponerse en práctica y en valor uno de los hijos o de las hijas de lo que fue una reforma de 1918, que fue la reforma universitaria, que después va a recaer en parte en Latinoamérica, donde una revuelta estudiantil, donde una unión estudiantil hizo que la academia, la universidad, rompiera esas lógicas elitistas y comenzaran a incorporarse la posibilidad de que los obreros, los hijos de los obreros y las obreras puedan tener un espacio en esos lugares. Entre infinidad de puntos que logra esa reforma universitaria, aparece justamente la extensión universitaria como un elemento claro y necesario para que la comunidad vuelva a poder estar dentro de la universidad y la universidad pueda llegar a la comunidad. Entonces ahí vuelven a confundirse y a confluirse universidad, Estado y sociedad. La extensión universitaria es justamente eso, es poder crear sensibilidad social en los estudiantes y en las estudiantes y crear conciencia de clase justamente para saber que los saberes que hemos recibido en la universidad tienen que ser socializados y democratizados. El deporte no escapa a esta realidad, la educación física no escapa a esta realidad, porque es abierta, obviamente, y está pensada para todos los ámbitos universitarios.
Vamos a hablar nosotros de justamente aquellos que nos dedicamos al deporte o a la enseñanza del deporte y aquellos que estudiamos el deporte como la antropología, la sociología, etcétera, etcétera. Para cerrar, un ejemplo concreto de la extensión que ha dejado sus frutos es pensar cómo llegar a grupos vulnerados. Por ejemplo, en este caso, las personas detenidas o privadas de su libertad. Ahí hicimos una experiencia en Argentina de boxeo y literatura. Era una hora de boxeo para las chicas que están privadas de su libertad, son mujeres que tienen conflicto con la ley, están presas, y después de esa hora de boxeo donde aparecía el cuerpo encarnado, el cuerpo vivido, este cuerpo de que Merleau-Ponty ya nos venía hablando, ¿no? Un cuerpo sensible pero que a su vez se expresaba con su sudor, con sus agites, con sus expresiones, emociones, justamente logramos reflotar emociones que en esos lugares están tan prohibidas, porque son señales de debilidad. Ahí rompimos una hegemonía de forma y de performance. Y después en la hora de literatura lo que hicimos es devolverle la voz. Empezaron a utilizar su voz tan reprimida, tan guardada, tan oculta. Simplemente con ese hecho nosotros estábamos llevando justamente la bandera de la justicia social a los espacios vulnerables, pensando el deporte desde otras lógicas. Mucho más hay para comentarles, pero quiero ser obediente y respetuoso junto con mi compañero Juan Pablo y decir que ya se cumplieron 10 minutos y 22 segundos. Y con eso simplemente voy a otorgar la palabra a mis compañeros. Estupendo, Daniel, muchas gracias. Bueno, la segunda ponente, María Verdeja, a no ser que se pronuncie ahora mismo, no, efectivamente, no se pronuncia, no la tenemos de momento, entonces pasaríamos a la presentación, a la comunicación de Marina Porto y Manuela Romo, que tiene por título Educación para la equidad de género en los éxitos creativos, ambas de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando queráis. Gracias, Cintia. Tengo la presentación compartida, no sé si podéis ver. Se ve perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a los de España y buenos días a los de Latinoamérica. Yo soy Marina Porto, soy psicóloga y estoy desarrollando mi tesis de doctorado. Estoy realizando la tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid con la profesora Manuela Romo. En esta ocasión vamos a presentar una parte de nuestro estudio que es sobre la educación para la equidad de género en los éxitos creativos. Bueno, como psicólogas estamos investigando, por lo tanto, la creatividad. Y empiezo presentando un poco cuál es la concepción de creatividad que trabajamos, ¿no? La creatividad es una competencia del siglo XXI, todo eso todos ya sabemos. Y para nosotros la interpretación de la creatividad es algo que genera un producto elaborado por una persona. Esta persona tiene sus características, curiosidad, interés, motivación, pero no es suficiente para ser creativo, ¿no? Tiene que aplicar sus características, sus conocimientos, sus recursos en un dominio, que diferente de los mitos no tiene que ser el arte, ni tampoco cosas así físicas o estéticas, sino que el dominio puede ser también el fútbol, puede ser un deporte, como comentaba el compañero, o una ciencia dura también. La creatividad puede aplicarse en cualquier área que tenga una necesidad de solución de problema. Y por último, forma parte de la creatividad también una fuerza que es el ámbito. Es decir, todo el producto creativo tiene que ser valorado y reconocido como creativo por los guardianes del ámbito. Entonces, el ámbito va a decir qué es creativo y qué no es creativo en determinado dominio. Más o menos esa es la definición de creatividad. Nosotros aplicamos una perspectiva de género en la creatividad. ¿Y eso por qué? Porque principalmente cuando pensamos en los hechos creativos que tienen gran impacto en la sociedad, vemos que hay mucho más hombres que mujeres. Para mencionar algunas informaciones, algunos datos generales, el premio Nobel, por ejemplo, que está ahí desde 1901, tiene 917 hombres galardonados y solo 58 mujeres. Y eso pasa con el Oscar, pasa con la Real Academia Española, y si vamos a cualquier ámbito que sea socialmente considerado masculino o femenino, igualmente hay mucho más hombres que mujeres en los topos, ¿no? En los topes. Y yo creo que esta figura nos dice mucho sobre el proceso creativo y los bloqueos y obstáculos que tienen las mujeres, ¿no?
Es como si para llegar al topo, para ser reconocido por un producto o una solución creativa, los hombres estuvieron tomando las escaleras mecánicas con todas las oportunidades, los recursos, las posibilidades, el aliento, ¿no? Y por otro lado, las mujeres están subiendo con una cuerda y más con una mochila en la espalda. Eso fue lo que identificamos en nuestra investigación, que fue realizada en 2 etapas. El primer estudio fue un análisis de publicaciones anteriores. Estuvimos buscando publicaciones sobre mujeres creativas en distintas áreas, publicaciones académicas, ¿no? Y luego evaluamos las características relacionadas a la personalidad que estaban descritos en los artículos. Establecimos 5 criterios de elegibilidad e identificamos 18 artículos que fueron evaluados en la íntegra para comprender un poco la creatividad de mujeres eminentes, como decimos, ¿no? O mujeres muy creativas. Y luego realizamos un segundo estudio que fue con mujeres eminentes en España. Entrevistamos a 25 mujeres que son reconocidas y famosas en España por sus aportaciones creativas en distintos ámbitos. Y ahí había gente de periodismo, de cine, de cocina, de muchas áreas. Realizamos entrevistas semiestructuradas y luego evaluamos sus comentarios por medio de la teoría fundamentada. ¿Qué tuvimos de resultados? Bueno, considerando entonces el primer estudio y el segundo estudio, tenemos algunas conclusiones generales sobre las vidas tempranas de estas mujeres creativas, ¿no? Pensando entonces con un enfoque en la educación, en el proceso que viven en sus casas, pero también en sus centros educativos. Observamos que las mujeres que llegaron a ser reconocidas como muy creativas tenían una formación interdisciplinaria que les generaba recursos para la creatividad. ¿Y eso en qué sentido? Eran, por ejemplo, los ejemplos que puse, ¿no? Una escritora muy famosa y conocida, pero que había estudiado matemáticas, o un ejemplo así. O era una chef de cocina con estelas Michelin y Sol de la Guía Repsol, que también se había estudiado relaciones internacionales. Y todo eso aportaba para la creatividad porque les daba recursos distintos, ¿no? Es como que se estuvieran compitiendo con personas que tienen una formación muy específica y ellas llegan como que con recursos diversos. También percibimos que las mujeres creativas, súper creativas, tuvieron muchos apoyos en sus familias. Y ahí hablamos de ascendentes, pero después también cuando se casaban, algunas lograron tener este apoyo que fue importante para que ellas pudiesen desarrollar sus intereses y pasiones que por lo general priorizaban, ¿no? Frente a al desequilibrio de la relación trabajo y familia, muchas veces ponían delante el trabajo y por eso necesitaban también el apoyo y el aliento. Observamos que las mujeres, por lo general, tienen referentes en el contexto escolar, y eso puede ser un profesor, pero también puede ser un autor del libro que sigue una biografía que les interesa, y ahí conoce una persona que es una científica muy famosa en su área, por ejemplo, en biología, y ahí sigue sus pasos y tal. Eso también ayudó de alguna forma a que siguieran en su trabajo y buscando sus logros creativos. Observamos que algunas de las participantes tuvieron experiencias traumáticas, es decir, que les generó recursos a pesar de lo que sufrieron, de lo mal que pasaron. Las experiencias malas y traumáticas pueden generar recursos para la creatividad. Es como si te pusiera a ver el mundo en otra perspectiva, ¿no? Y también observamos que muchas de las mujeres creativas y entrevistadas tenían experiencias en el exterior y eso nos da recursos también para la creatividad porque aporta una mirada distinta. Es como que yo, por ejemplo, que soy de Brasil, vengo a España y empiezo a conocer la cultura y de alguna forma una u otra cosa empiezo a absorber para también mi manera de ser, mi manera de ver el mundo y me da otra perspectiva que también nos sirve para la creatividad y para desarrollar productos creativos. En el contexto escolar, ¿qué es lo que identificamos en estas mujeres? Y las quejas también, ¿no? Mencionaron algunos autores sexistas que hasta hoy estamos estudiando los centros educativos. Por ejemplo, Darwin, que es un autor muy importante, que tiene una teoría que sostiene muchas teorías actuales,
pero que tiene un lado que es muy pesado y que es muy sexista, y eso no se habla, y quizás de alguna manera eso podría ser señalado, ¿no? Ellas comentaron también y observamos que en los libros de texto los referentes, por lo general, la mayoría son hombres en muchas áreas, ¿no? Entonces, los análisis que hacemos, por ejemplo, en los libros de ciencias, los dibujos de científicos suelen ser de hombres, mujeres, suelen ser de negros, blancos, cómo son las personas, ¿no? Y eso de alguna manera impacta en el futuro, en la elección profesional y tal. Ellas se quejaban también de incentivos diferenciados, y eso vemos en investigaciones anteriores. Por ejemplo, hay mucho más reconocimiento, evaluación y personas del género masculino, hombres, en programas de desarrollo de superdotación, por ejemplo, ¿no? Y las mujeres menos. Y es que tienen capacidades muy similares, porque es lo que vemos en las investigaciones. Entre tanto, en el momento de incentivar, de dar una oportunidad, los hombres tienen más. Comentaron también esta cuestión de que hay áreas que son dichas como femeninas y otras masculinas, y que eso de alguna manera también no incentiva, por ejemplo, que la mujer siga en ciencias. Y a partir de los resultados, para finalizar también, algunas sugerencias que podemos aplicar en el ámbito educativo para reducir esta brecha de género que vemos tan claramente, porque los jóvenes son influenciados por los centros educativos y por toda la formación. Entonces tenemos que pensar en estudiar más biografías femeninas, en desmistificar los estereotipos de género en las profesiones, invitar modelos femeninos para estar presentes en los centros educativos y romper la expectativa que tenemos de la excelencia masculina, ¿no? Cuando piensas en un super Nobel de la Paz, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Hombre o mujer? ¿Y por qué? ¿No? Entonces pensar un poco eso para potenciar el éxito femenino. Y un punto final. Es importante educar también los chicos para la equidad y para la justicia social, porque claro, la equidad alcanzamos cuando los dos pueden ver que existe la brecha. Hay que tener conciencia de la brecha para luego llegar a la equidad. Y creo que esas imágenes son muy representativas para pensar este fenómeno. Y eso es, en tiempo, ¿no? Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Marina. Estupenda presentación. Y doy paso a Jennifer Villa. ¿Estás por aquí? Sí, Jennifer nos presenta autobiografías y vínculos deseantes y tránsitos de la indignación, una maestra tranchueca. Es de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando quieras, Jennifer. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jennifer Villa y bueno, en su momento presenté la ponencia como parte de la Universidad Pedagógica Nacional, pero ahora hago parte de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Y bueno, les saludo. Voy a compartir pantalla. Uno de los intereses en el espacio hoy tiene que ver con compartir lo que fue para mí el trabajo doctoral en el doctorado institucional en educación en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. Jennifer, perdona, ¿podrías maximizar? Lo veo que lo tienes en un PDF, quizá puedas maximizar. Sí, dame un poquito mayor. Dame un segundo, ya voy a presentar. Espérame, es aquí, es acá. ¿Me confirman si están viendo mejor? ¿Así? A ver, sí, perfectamente, ahora se ve perfecto, gracias. Bueno, entonces, gracias a ti. El nombre entonces es Rosa Amaranta Guas Suárez, experiencias autobiográficas, vínculos deseantes y tránsitos de la indignación de una maestra tranchueca. El trabajo lo acompañó la doctora Piedad Ortega, y mi grupo de investigación fue Educación y Cultura Política. ¿Por qué venir a este espacio, digamos que de discusión frente a la justicia social? Porque para mí el trabajo alrededor de lo que fue el vínculo con Rosa Amaranta Guas, que es una lideresa travesti ciega colombiana que se forma como maestra en la Universidad Pedagógica en este momento, digamos que primero inició con la licenciatura en lenguas extranjeras y luego pasó a la licenciatura en educación comunitaria, en parte, digamos que por todas las prácticas que ya vamos a ver, capacitistas y de violencia contra quienes rompen la normalidad. Y entonces lo primero que quisiera compartirles es cómo esta investigación, digamos que la primera sospecha frente a cómo construir conocimiento que nos permita de alguna manera entender que estas
eclosiones de sujetos. Para mí pasa por el lugar de enunciación, que es la propuesta afrobrasilera, y la genealogía de la experiencia, que es más feminista caribeña, decolonial. Y es que cuando el lugar de enunciación se conecta con la manera de investigar, es que nuestras trayectorias de vida como investigadores no son expulsadas, sino que empiezan a dialogar con lo que le pasa al otro. En este caso, Amaranta y yo, como lo pueden ver en la imagen, tenemos trayectorias de vida donde nos intentamos buscar los comunes. Y en esa búsqueda de los comunes, pues detonaron en reflexiones muy poderosas alrededor de los sentidos de la experiencia, y diría Bell Hooks, la feminista americana, en estos modos del conocer que son insurgentes. ¿Por qué insisto tanto en la construcción de conocimiento? Porque yo creo que hemos dejado en la discusión por las metodologías a un asunto técnico, y no porque sea menor, sino porque ahí se ha centralizado toda la discusión. O hemos dicho, porque lo escuché en algún momento con grandes académicos, que el método es neutral, que el método lo que hace es ajustarse al lugar de conocimiento. Y a mí eso me tensiona como feminista y académica, porque cuando Bell Hooks nos habla de que, y Audre Lorde también lo hace, ¿no? Que cuando utilizamos las herramientas del amo para subvertir la forma en la que nos domina, ahí digamos que hay una crisis que precisamos, digamos, que conversar. Y en eso fue muy importante encontrar que Bell Hooks proponía 3 lugares del modo de conocer. Uno, la radical experiencia. El segundo es comprender la experiencia que no pasa necesariamente por mí. Y la tercera es la mistura de las dos. Y eso fue lo que pasó con Amaranta. Yo no soy ni travesti, ni tampoco habito la ceguera, ¿cierto? Sin embargo, ella está en el lugar de la radical experiencia y yo en un esfuerzo por comprender. Esto también para romper con el gueto de que si no habitamos la radical experiencia no tendríamos desde dónde conversar. Y eso nos permitió ese tercer lugar de la mistura. En la mistura para mí es muy importante, digamos que el modo de conocer como lo estoy conversando, pues tiene que ver con este esfuerzo de romper con las herramientas del amo, que el amo toma diferentes rostros. Conversé por supuesto desde un lugar hermenéutico, pero me interesa detenerme aquí. Y es como este lugar, digamos que de la praxis del comprender, la identidad narrativa, se conectó con un lugar de la escucha tojolabal. Yo creo que en este momento, a propósito de la potencia de lo político a la hora de construir conocimiento, de la potencia de lo que pasa con quienes irrumpen en la escena de lo normativo, pasa por desde dónde escuchamos. Y para eso fueron muy importantes 2 lugares que tengo aquí como a modo de puente, como Gloria Saldúa lo plantea, y es lo didactobiográfico y lo escribiviente. Y esto tiene que ver con un tipo de investigación narrativa autobiográfica. ¿Por qué lo didactobiográfico y lo escribiviente? Por un lado, lo escribiviente viene de Concepción Evaristo en Brasil, con esta potencia de la ficción y la vida relatada, de las historias que contamos, de quién las cuenta, a partir de qué las cuenta, quién narra, pero también lo didactobiográfico con el pensar epistémico de Hugo Semmelmann, pero con la manera de encontrar marcas y afectaciones que transgredan y entren con la digna rabia a romper estas estructuras de violencia que acababa de hablar la compañera frente al género, pero también frente a la violencia y exclusión social que nombraban los compañeros desde el deporte. Y en este caso con Amaranta, esta disputa, porque Amaranta ha habitado lugares supremamente radicales de la diferencia. Y es que por un lado es travesti, es una trans, irrumpe el género, lo patea, pero adicional a ello, un lugar de la discapacidad que pareciese que es heterosexual, que pareciese que no tiene por qué ser cuestionado en clave de lo que pasa cuando hay todas estas misturas del poder atravesando los cuerpos. Y es que Amaranta está ahí siendo atravesada por violencias estructurales. Y en eso, digamos que para nosotras fue muy importante reconocernos como interrogadoras de nosotras mismas. Y el ser interrogadoras de nosotras mismas se conecta con la ampliación radical de conciencia. ¿Qué pregunta le hacemos a la cotidianidad? Yo creo profundamente, y eso sí es un asunto que lo conversamos mucho con Amaranta, en que a la hora de asumir la academia es una academia militante, es una academia que se compromete con transformar la vida, no con teorizar, no con ir y sacar información de los movimientos sociales, no con ir y tomar la voz de quien está hablando en las narrativas y colocarla. Tampoco esta metáfora de los sin voz me logra, digamos que, atravesar el cuerpo como quisiera, porque siento que lo audible está ahí. Creo que la disputa por la escucha es un lugar muy, muy poderoso de lo narrativo,
aquí digamos que un poco los rostros de Arkush con lo narrativo autobiográfico, quien de manera maravillosa nos invita a decir que no es un asunto biográfico, porque es autobiográfico porque también te implica a ti, a la que está investigando, a quien está construyendo conocimiento. Estela Quintar y Concepción Evaristo. Y ahí digamos que en estas orillas del puenteo, como les contaba, pues nos fuimos a los encuentros, las reminiscencias, las sospechas y los sentidos. Esta fue un lugar muy, digamos que muy amoroso con Amaranta. Quisiera seguir aquí avanzando un poco. Esta es la narrativa de Ama, para seguir el tiempo también con mucho cuidado acá. Bien, estamos. Yo misma en las conferencias, dice Amaranta, decía que como que la digna rabia es como una candela que una tiene. Y luego en el taller de arengas también hablaba, y ahí Roberto, que es un amigo de ella, le gustó eso. ¿Cómo fue lo que dije? Ya no me acuerdo, pero algo así como que el aire era la leña de la palabra, algo así, alguna relación así hice y le gustó. Y yo misma digo eso, espere, si la digna rabia es un fuego, hay que mirar cómo hacer para que no se me desborde, porque me termines quemando a mí. Ama propone la digna rabia como lo que la conecta con las luchas colectivas y políticas de otros, a hacer algo. Las escribencias tienen que ver con la acción denuncia, pero Ama también dice, ¿y qué hago con esta digna rabia para que no se me vuelva en contra mía y me enferme? Porque estamos hablando de lugares de vida donde se sobrevive, donde la pelea es a partir de qué manera, digamos que se puede sostener la vida, vidas invivibles, donde la pelea es con el alimento, por lograr llegar a la universidad, porque no te lancen a un Transmilenio, como ella dice, en la calle. Y aquí digamos que intentamos en la investigación caracolear y ralentizar lo investigativo y una ruta desde vivir la cotidianidad, problematizarla, reflexionar lo acontecido, construir sentidos y algo que nos arrebata el sistema de dominación capacitista, capitalista, patriarcal y racista, y es el horizonte de posibilidad. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde? ¿Cómo imaginamos otro futuro? Sí, y eso implica hacer digamos que una exigencia muy fuerte a los sentires. Voy a ir avanzando, construimos un archivo viviente que pasó por lugares, por personas, por colectivos y cuerpos. Las narrativas autobiográficas no eran solo de Ama, eran también de su familia, de los colectivos a los que pertenece como Cuerpos en Resistencia, Movilización Social por la Educación, por conversaciones con maestros, yo le llamé situaciones conversacionales, porque la entrevista me sigue pareciendo un lugar muy restrictivo para la conversación que implican las vidas, pero adicional a ello, el consentimiento no solamente fue informado, sino amoroso, democrático y libre, porque cuando lo reducimos a lo informado es que estamos diciendo que lo hagan, pero no estamos haciendo una apuesta también por democratizar qué es lo que se va a conversar, hasta dónde y cuándo también uno se puede ir, ¿no? Avanzaría en dos lugares de los resultados que fueron muy contundentes. Uno, la pedagogía feminista con perspectiva anticapacitista. Solemos no problematizar la pedagogía porque la creemos neutral. Y al considerarla neutral, la pedagogía sigue siendo una pedagogía moderna, colonial y que expulsa, violenta y atraviesa los cuerpos. Y por eso la propuesta desde las pedagogías críticas tiene que ver con que sean contrahegemónicas, territorializadas, situadas en la alteridad y también digamos que muy de la reflexión desde la praxis. Mi propuesta en este caso también pasó por decir, precisamos que parta de las escribivencias, desde cuáles son nuestras trayectorias de vida, cuáles son nuestras pasiones, cómo las descubrimos, cómo construir un cuidado politizado, un cuidado que nos implique reconocer la insurrección de la vulnerabilidad y por el otro lado un lugar amoroso, ¿sí? La amorosidad, como también subvertir esta idea de que el amor es un asunto heterosexual de pareja y se abre más bien a otros debates. Creo que aquí estuvo una fuerza por lo erótico para el feminismo negro que me encanta, tiene que ver con sacar la llama que hay adentro y conectar desde allí en la pelea. Con cuando uno lucha y está al lado buscando otras vidas, no solamente teoriza sobre el otro, hace una apuesta radical y creo que en eso la pedagogía feminista anticapacitista tiene esa potencia de ampliar radicalmente la conciencia. Aquí conversó Bell Hooks con Freire para poder poner la escena de la ampliación radical de conciencia y es cada vez que pueda hacer expansiones desde la pregunta, hacer lecturas contextualizadas, pero también digamos que detonadas desde la sospecha, desde la incertidumbre que cuesta tanto. Y por último, el transvestir, mariconear y chuequear la pedagogía crítica de raíz latinoamericana pasó, estos son algunos de los rostros con los que conversé, por reconocernos como pedagogas, donde aparece en la escena las resistencias y fugitividades. Me voy a detener aquí porque algo que suele pasar cuando leemos la experiencia de quienes habitan las opresiones de manera
tan fuerte como en el caso de Amaranta Guas, como travesti ciega o transchueca, para subvertir ahí también el nombramiento de la discapacidad, es que no contemplamos que se resiste y se fugan. Este concepto de la fugitividad me encanta también en Brasil, porque no siempre estamos siendo sujetadas, sino también hacemos irrupciones. El fugarse tiene que ver con poderse mover, y eso hizo Amaranta. Cerraría aquí con, cerraría diciendo que nos interesa, voy a avanzar aquí más rápido, hay un micrófono abierto. Perdón, que nosotras en esta pedagogía feminista anticapacitista colocamos la mirada en que la vulnerabilidad tiene que ver con que al volverse insumisa, lo que hace es que nos conecta con la fragilidad del otro, colectiviza dolores. No queremos ser los autosuficientes, las que todo lo peleamos, mucho menos resilientes. Nos fugamos de allí para colocarnos en la escena de la vulnerabilidad. Y por último, luchas combativas que problematizan a las universidades, en este caso públicas. El sentido de las universidades tiene que ver con aportar a la construcción del mundo, de la sociedad. Y ahí es donde cuando uno se encuentra con que la violencia capacitista es ininteligible en las universidades, que seguimos creyendo que hay un cuerpo que es capaz y que al ser capaz ese cuerpo se jerarquiza como los que aportan y los que no aportan se vuelven mercancía dañada para traer una categoría marxista a la escena. Entonces al volverse mercancía dañada se infringe sufrimiento, se deshumaniza. La violencia capacitista que encontramos en la Universidad Pedagógica Nacional pasa por políticas que han sido legitimadas institucionalmente para decir que solo entran ciertos sujetos con discapacidad y que otros no porque son ineducables. Pasa porque aún se debate si las personas, los estudiantes trans precisan acciones afirmativas, bajo la idea de que ser trans no implicaría ajustar, aunque la comunidad trans es de la que menos niveles educativos tiene, son a las que más masacran y digamos que la expectativa de vida llega a los 35 años, pero seguimos sin políticas institucionalmente que acojan estas eclosiones de los sujetos estudiantes. Tendría que decir que apareció con mucha fuerza, lamentablemente que nos mantenemos en la escena de creer que la formación se da para la transformación del mundo, se da en el cambio de actitud y en la formación. Perdón, y en la información. Al cambio de actitud es, cambiemos de actitud, mirémonos, tolerémonos y respetémonos. Principios liberales en crisis. Y creemos adicional a ello, para cerrar, que la información no soluciona el problema. Yo diría algo aquí, es que no me basta con decir que la justicia social nos sostiene los dolores que vive estas comunidades. Y hablo de que Amaranta une el mundo de las putas, une el mundo de los chuecos, une el mundo de las trabas, o sea, en esa eclosión rompe con la idea de que los movimientos sociales son identitarios, pero también hace un reclamo muy fuerte frente a cuál es la justicia social, pero además la justicia epistémica. La justicia que tiene que ver con lo transformativo, con sanar de alguna manera las heridas que deja estas prácticas sistemáticas de violencia. Entonces, pues nada, agradecerles, este fue el trabajo en 10 minutos, muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Pregunto a ver si por algún casual se ha registrado con algún otro nombre y no la estamos encontrando. María Verdeja, si estás por aquí, presénciate. Que por lo que me parece es que no. Entonces, estamos ya preparados para este diálogo, ¿no?, entre participantes y los ponentes que nos han acompañado. Os pediría que a los 3 ponentes que habéis participado, 4, con los 2 de la primera comunicación, os pusierais la cámara para que os vieran todos, y en la medida en la que alguien de la sala quisiera participar, diera el audio a la vez que da el vídeo, y después después de hacer su aportación, cierre enseguida audio y vídeo para seguir con la buena conexión que estamos teniendo en esta cuarta mesa, ¿no?, de las jornadas. Antes de dejar que la mesa hable, que todos los participantes hablen, yo me había quedado con algunas notas de vuestras comunicaciones, ¿no?, y se me abren interrogantes que me gustaría ponerlos sobre la mesa simplemente para romper este momento de debate que tenemos, ¿no? Si nos damos cuenta desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes comunicaciones que hemos llevado a cabo,
está el punto de cómo accedemos, cómo nos acercamos a la población especialmente vulnerable. Vulnerable por diferentes motivos, pero vulnerables desde los presos, que nos decía la primera de las comunicaciones, o las personas trans, que nos decía la última de las comunicaciones, o cómo conseguimos... y este acercamiento a estos grupos vulnerables desde las diferentes áreas me lleva a preguntarme cómo, como investigadores, hacemos este ejercicio de quizá cambiarnos las gafas de ver más hegemónicas y pensamos en cómo romper nosotros mismos esta forma en la que tradicionalmente nos han enseñado a investigar y que hoy en día sabemos que tenemos que hacerlo diferente, ¿no? y que la sociedad espera también de nuestra investigación una perspectiva radicalmente diferente y radicalmente crítica. Y de ahí me gustaría sobre todo recalcar una de las aportaciones que ha dicho la segunda de nuestras participantes, ¿no? Como investigadores, pero también como docentes que trabajamos en el ámbito de la educación, podemos cambiar las cosas porque de verdad sabemos que la educación no es neutral, ¿no? Partimos de esa base. ¿Cómo empezamos a trabajar en términos educativos de nuestra pedagogía? Y ahí dejo mis preguntas para suscitar el diálogo cuando queráis. Sí, yo quisiera iniciar y ser como muy cuidadosa con el tiempo a las provocaciones que nos generas, y yo sospecho de la idea de los grupos vulnerables o de los grupos minoritarios o especiales, y sospecho porque alguien, justamente Asunción Pie Balaguer, que escribe desde Cataluña, con su texto sobre insurrección de la vulnerabilidad, y en las conversaciones que tuvimos, porque ella fue una de mis juradas internacionales, nos permitimos encontrar junto a Amaranta cómo parte de la lucha hoy y de la confrontación tiene que ver con romper con el sujeto autosuficiente. Sí, creer que hay un grupo de vulnerables y otros que no. ¿Sí? Lo que pasa es que opera diferente el poder, y al operar diferente genera unas marcas de opresión pues diferenciadas, radicalmente diferenciadas, pero la vulnerabilidad, al volverla insurrecta, lo que hace es que nos potencia para algo que diría Cristina Rivera desde México, y es dolernos, dolerme. Porque ni para eso tenemos tiempo. Entonces, yo lo que diría es que el acercamiento tiene que ver con el lugar de enunciación es cuáles son mis fragilidades, de qué forma vivo mi vulnerabilidad, cómo me conecto con el otro. Me conecto porque vivo violencias y nos acercamos desde el lugar, digamos, de la experiencia radical, digamos que de esta contundencia de la herida que nos dejan las violencias, o por el contrario, quizás habite el lugar del privilegio, y cuando habito el privilegio, pues desde allí también hago algo con él. ¿Sí? O sea, yo creo que también es poderoso hablar del privilegio, porque es un menor gasto de energía, pero hay algo que hacer con él. Y cerraría con esto, y es que en esta ruptura de lo autosuficiente, de creer que la fragilidad nos quita, ¿cierto? Y por el contrario, convertirla en la posibilidad de colectivizar dolores, diría que sí es necesario que le demos muchas más piruetas a comprender desde dónde investigamos. A mí este planteamiento de Pablo Páramo, colombiano, alrededor de que el método es neutral, me parece muy problemático y muy, digamos que muy sospechoso, porque las mismas black feminists, las negras, nos vienen diciendo hace décadas que es necesario revisar cuáles son las herramientas del amo con las cuales se legitima un conocimiento, pero no solamente porque ya está dado, sino cómo se construye un lugar objetivo, neutral, universal. Y ahí creo que mucho de eso hemos trabajado desde las fronteras feministas, chuecas, travestis, y creo que por eso el lugar de la otra vez es un lugar de conocimiento, no solamente identitario. Dejaría ahí mi intervención. Con permiso. Sí, yo creo que citar grupos vulnerados o vulnerables es simplemente tener atención de que hay grupos que son vulnerados claramente con intencionalidad política de serlo. Yo no creo que no existan los grupos vulnerados, yo creo que existen y son presentes. Los colectivos trans, lo que mencionamos recién, entre ellos los presos y también los pobres y las pobres. Lo que yo sí creo, me parece que Cintia dio en el clavo con esta mirada, es si seguimos construyendo nuestras investigaciones desde el norte global o si las pensamos desde el sur global, como nos dice de Sousa Santos,
o como nos dice Quijano, desde una mirada de colonización. Porque me parece que pasa por ahí. Si seguimos estudiando a estos colectivos como objetos, ¿no? Como objetos, me parece que a partir de ahí estamos en un problema serio con respecto a la metodología colonizadora que seguimos empleando. Entonces, digamos, y la pregunta es, ¿para qué estudiamos esos grupos? ¿Para qué queremos estudiar esos grupos? Si vamos a convertirlo en un zoológico social o si vamos a pensar a dónde están las posibilidades de potenciar esto de agenciamiento, ¿no? Con la palabra de agenciarse sobre situaciones vulnerables para convertirlas, subvirtiéndolas en situaciones de empoderamiento. Y esto me parece que también podemos discutir por ahí la temática. Yo quisiera contestar a la pregunta que has hecho sobre el tema de igualdad. Bien, el trabajo que estamos haciendo, Marina Porto, mi doctoranda y yo, sobre temas de género, creatividad, igualdad, curiosamente, como ella dice, no tiene muchos precedentes. Efectivamente, cuando tú miras en la bibliografía en el campo de la creatividad, hay muy poco sobre las diferencias de género. Eso ya es muy significativo, ciertamente, ¿no? Pero más en concreto a lo que te refieres, en la escuela, ciertamente, en términos legales, hay igualdad. Bueno, y en todos los ámbitos, por lo menos en España, ¿no? Donde yo vivo. Pero una cosa es la igualdad legal y otra cosa es la igualdad real. Nos quedan muchos años para alcanzar esa igualdad. Tened en cuenta que lo que se refleja en la escuela o lo que se refleja en el instituto o en la universidad son una serie de diferencias con las cuales prácticamente nacemos, diferencias socioculturales, ¿no? El papel de la mujer como cuidadora, que bueno, hemos heredado desde hace cientos o miles de años, frente al papel del hombre, que tiene más que ver con funciones sociales, laborales, etc. Y eso es muy difícil de erradicar. Incluso vemos ese componente, si queréis, machista, también en las propias mujeres, ¿no? Parece que fuera incompatible tener una carrera académica, una carrera científica, una carrera creativa en el ámbito que sea y a la vez ser una buena madre, esposa, etc. Y de acuerdo con eso, incluso nuestras propias mujeres, en las entrevistas, mujeres destacadas en muchos ámbitos, pues tenían hasta, a veces hasta sentimiento de culpa. Eso se ve en ocasiones. O las que realmente reivindicaban su trabajo y su derecho a promocionarse en el ámbito que fuera, pues muchas veces tenían conflicto con las parejas, los maridos, etc. Es curioso que de estas 25 mujeres que ha dicho Marina, gran parte de ellas pues estaban divorciadas o no han llegado a casarse, o también era significativo que hubieran tenido los hijos mayores. Es decir, la época de creación biológica pues también parece coincidir con la época más fértil de creación científica o artística y tal. Muchas renunciaban y tenían los hijos después y muchas otras ni siquiera los tenían. Por eso, bueno, resumiendo, creo que este es un tema muy relevante y mientras no se cambien una serie de valores o de actitudes de carácter social, pues difícilmente vamos a alcanzar esa igualdad y difícilmente vamos a ver mujeres pues alcanzando el Nobel, consiguiendo, entrando, por ejemplo, algo tan simple como la Real Academia de la Lengua en España, que es increíble las pocas mujeres que hay, o tantos otros reconocimientos a la creatividad que faltan en mujeres frente a los hombres. Gracias. No sé si hay alguna intervención más, alguna pregunta más. Hay unas preguntas en el chat que nos han dejado. No te preocupes, Cintia, es que estás en todo y No sé las que había no es visto. sencillo. Yo voy a tomar como para aprovechar el tiempo 2 que me hacen directamente.
Y un comentario. María Galindo, la boliviana de Feminismo Bastardo, que les recomiendo mucho, dice algo, Daniel, y es que el empoderamiento es digamos que bastante problemático, porque es la forma en la que las ONGs han llegado a nuestras organizaciones sociales y populares para decirnos qué hacer. Y creo que yo no he visto, como dice María Galindo, ningún taller de desempoderamiento de los banqueros. Entonces, me parece interesante cuestionar ese lugar de empoderarnos, que circula todo el tiempo, además desde el feminismo oportunista y también, pues porque también el feminismo vive estas marcas para debatirlo. Y dos preguntas que me hacen, una sobre las escribivencias. Yo creo que las escribivencias tienen que ver con ese giro que no solamente es porque se haya puesto en lo de colonial, digamos que si bien hay unos aportes allí muy fuertes de los compañeros, creo que Buenaventura, y lo decía la compañera en su ponencia, ¿no? Estos grandes autores que todo el mundo cita, que siempre están, que son varones, que no dejan de escribir desde su privilegio, yo preferiría conversar con Yuderquis y su crítica a la razón colonial, porque las escribencias tienen que ver con la denunciación, tienen que ver con tomarnos la escritura, aunque vivimos los niveles más altos de analfabetismo, las mujeres, ¿no? Más si son indígenas y hablan su lengua, por ejemplo, en el caso de México, o si son mujeres con discapacidad, para poner dos marcas allí. Y ni qué decir de las trabas y las travestis en Latinoamérica. Diría que tiene que ver con reapropiar y rehabitar las historias, y diría con Concepción Evaristo, no contar las historias en la casa grande, sino contar estas historias cotidianas, pero jugar con una cosa increíble, y es la ficción y la realidad. Nos han dicho que ficcionar es perder el tiempo, que ficcionar no tiene lugar, y cuando estamos resistiendo, cuando tejemos esperanza, la ficción nos salva, nos salvaguarda, y creo que eso permiten las escribencias, porque tampoco llevan a una transparencia completa de la historia. Y por último, tiene que ver con construir sentido. ¿Por qué me pregunto lo que me pregunto? ¿Por qué me duele lo que me duele? ¿Por qué me es tan difícil acercarme a ciertas narrativas y experiencias? Y frente a la indignación, solo decir en la pregunta que me hacen, que yo creo que la indignación es de esas emociones políticas, radicales, que también han sido señaladas para decirnos que somos las locas, que somos muy bravas, que las mujeres somos demasiado iracundas, y que por el contrario lo que hace Amaranta con la digna rabia es ponerla en el centro y a partir de ahí conectar a todos los que nos viene doliendo la vida, a todos a quienes nos ha correspondido también preguntarnos no por qué tanto están siendo vulnerables o no, sino por qué de eso que le pasa a los otros también pasa por mí. También implica reconocerme en qué estoy aportando a transformar esto que está enfrente. Esos serían mis comentarios a las preguntas que amablemente me hicieron. Muchas gracias. A ver, que creo que hay más preguntas. Para a ratos pareciste referir, para la ponencia 2, a ratos pareciste referirte a la innovación y no a la creatividad. ¿Podría comentar esa distinción? Cintia, puedo Dime. comentar, pero para hacerlo más rápido ya he contestado en el chat. Ah, vale, perfecto. Entonces, es que voy leyendo poquito a poco. No sé si... ya te veo. Estas están... En la presentación número 1 preguntan, ¿hubo imágenes de cuerpos musculados? ¿Ello nos refuerza la idea de actividad física no inclusiva o excluyente? No sé si queréis, Daniel, dar respuesta. Sí, la puedo responder porque la filmina 1 o la imagen 1 también estaba acompañada no solamente de un músculo, de un hombre musculoso, sino había otra imagen justamente donde mostraba otra posibilidad de cuerpo. Obviamente que es esta imagen, y lo va a explicar mejor Juan Pablo seguramente, tiende justamente para generar la polémica. Si hablamos de deporte hegemónico, hablamos de cuerpos hegemónicos. El cuerpo hegemónico del deporte es ese cuerpo que estamos viendo ahí, y es un cuerpo justamente que los sectores vulnerados o vulnerables no lo pueden adquirir, justamente porque no tienen las condiciones para hacerlo. Y si así fuera, digamos, no deja de ser un modelo hegemónico de belleza, y sabemos que la belleza es una construcción social. Entonces digo, por un lado eso, o sea, no abonamos esa mirada del cuerpo, sino creo que la intencionalidad de esa foto era generar justamente este debate. Sí, si me permiten unos segundos ahí en ese sentido. Si hay uno de los campos de tensión donde las corporalidades justamente se cierren y se tensionan, digamos, precisamente en términos de lo que Daniel ha dicho,
los términos estético, belleza prooccidental, digamos, es precisamente en la cuestión del deporte, ¿no? Hay una tendencia precisamente a la valoración del deporte en términos de la creación de un cuerpo bello, ¿no? De un cuerpo bello que es joven, sexualmente potente, una belleza que responde a los cánones occidentalizados, ¿no? Y precisamente en esta imagen lo que se intentaba crear o recrear es precisamente esta contradicción, ¿no? Que cuando se habla de deportes, saberse a qué tipo de inclusión se propone desde las ópticas de la élite, ¿no? De que en este caso tendrían que ver, insisto, con las industrias culturales o las industrias de los más media que son realmente poderosas a nivel planetario en términos de la posibilidad de los deportes de masas a nivel mundial y justamente lo que se propone como parte de una intención de focalizar los deportes en sentido comunitario, ¿no? Para todos y para todos. Muchas gracias, Juan Pablo y Daniel. Creo que, y clavado en tiempos además, creo que no nos dejamos ningún tipo de pregunta. Así que, por lo tanto, empezaríamos con la segunda parte de esta gran mesa de comunicaciones, en la que tenemos 3 presentaciones. La primera de ellas es del Ignacio Lizana, que sobre la importancia de reconocer el contexto de la escuela y su relación con la política educativa. Es una comunicación que se realiza entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad del País Vasco. Nacho, si... Sí, voy a compartir pantalla. Estás y compartes pantalla, perfecto. Sí, ahora me decís si se ve todo bien. Vaya, no me deja ahora. ¿Se ve todo bien? Ahora necesito que le des ahí y ¿Ahí? Se ve perfectamente. Gracias. Se ve Cuando perfecto, quieras. ¿no? Vale, bueno, pues lo primero, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estemos. Mi nombre es Ignacio Lizana, me encuentro actualmente haciendo el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, primero pedir disculpas porque mis compañeras Irene Moreno Medina y Maitane Basasoro no nos van a poder acompañar debido a motivos laborales. Entonces, este trabajo que hemos realizado entre los tres, queremos primero partir de la premisa de que debemos siempre tener un ojo puesto en las escuelas en las que se encuentran en un contexto desafiante, en un contexto socioeconómico bajo. Entonces, en estas escuelas es donde principalmente nos encontramos con problemas, por ejemplo, de hambre. Hay muchos niños y niñas que vienen sin desayunar a los colegios, que encuentran con una mala alimentación en casa debido a los bajos recursos económicos que poseen las familias. El absentismo también es otro problema. El abandono de la escuela también es un problema y, por último, otro de los problemas que puede haber es los problemas con las familias, ya pueden ser de comunicación con ellas, de poca implicación en el centro debido a la falta de tiempo o desconocimiento. Entonces, un poco este trabajo lo queremos orientar, como es algo que nos parece de derechos humanos, lo queremos orientar desde el ámbito de la justicia social, concretamente desde las 3 R's de redistribución, reconocimiento y representación, y dejar claro que ninguna de las problemáticas que vamos a exponer ahora se pueden entender de forma individual sin mirar a ninguna de estas 3 dimensiones. Ahora un poco más o menos lo iré explicando más adelante y veréis por qué. Pero sí dejar claro que muchos de los problemas de las escuelas están totalmente relacionados con el contexto en el que viven. Primeramente, perdón que voy a moverme aquí para poder yo estar mejor, más cómodo. Vale. La casuística de la redistribución, el Estado lo que proporciona de medidas compensatorias o medidas económicas suelen ser de una talla única. Explico este término un poco. Es decir, son todas iguales para todos los centros educativos. Por lo tanto, es una nula redistribución porque no todas las escuelas tienen las mismas problemáticas y luego también tener leyes como la libre elección de centro, como podemos tener aquí en España, en diferentes comunidades autónomas, tiene unos efectos muy negativos, ya que ni todos los niños que acuden a la escuela pertenecen a ese mismo barrio, ni todos los niños del barrio van a la escuela de ese barrio. Entonces ahí surge una nula redistribución tanto de niños como de docentes
y al final salimos todos perdiendo, y concretamente salen perdiendo estas escuelas que se encuentran en contextos desafiantes. Por otro lado, en la dimensión del reconocimiento no se puede entender, repito, sin entender la redistribución ahora, y primeramente hay que reconocer que el impacto que tienen en la sociedad las escuelas en contextos desafiantes suele ser mucho menor que las escuelas que se encuentran en las ciudades. Por lo tanto, es muy importante romper con el discurso actual, con el discurso neutral de la escolaridad, donde las familias son libres y todo se ajusta. No, tenemos que romper con este discurso neutral y empezar a reconocer que sí que es cierto que hay ciertas escuelas, ciertos contextos donde existen injusticias sociales, y estas injusticias sociales conllevan principalmente a la reproducción de las desigualdades que existen actualmente. Por lo tanto, reconocer estas inequidades y el poder del contexto conlleva una justa distribución de los recursos. Por eso digo que está todo un poco relacionado. Luego también señalar que las ayudas por parte de la Administración, lo que hablamos de la talla única, no se pueden entender sin contextualizar la realidad material de los centros. Es decir, las injusticias son iguales. Si yo doy las mismas medidas a un colegio que a otro, no se van a ajustar a la realidad. Entonces, es importante reconocer estas medidas. Sobre todo hay que reconocer al profesorado, al barrio, hay que escucharles y reconocer esas problemáticas, ponerlas sobre el papel y tratar de resolverlas. Y por último, la representación. Hay que dejar claro que con el funcionamiento actual del sistema educativo, es completamente imposible que las instituciones conozcan los problemas que tienen los centros educativos que están en estos contextos. Por lo tanto, hay que dejar bien claro que al final los máximos responsables no son ni los profesores, ni las familias, ni el barrio, no. El máximo responsable es la institución. Entonces, no podemos seguir con una mirada homogénea, sino que tenemos que tener en cuenta ya esos, como dice el profesor Antonio Bolívar, los contextos y las culturas. Por lo tanto, la responsable de toda esta problemática podríamos decir que es la Administración. A modo de conclusión, y un poco ya aquí donde más me voy a detener un poco en explicar las cosas, es importante, al igual que he dicho que no se puede entender las problemáticas separando las 3 R de redistribución, reconocimiento y representación, aquí es exactamente lo mismo. No podemos comprender o entender estas posibles soluciones, estas posibles cosas a mejorar si separamos estos 3 círculos de política, comunidad y escuela. Un poco así, por dividirlo en redistribución, reconocimiento y representación, por empezar un poco por la redistribución, hay que olvidarnos del término igualdad. El término igualdad en estos casos no nos sirve para nada, sino que tenemos que pensar en la equidad. Todas las políticas que sean de reparto, deben ser de reparto económico, material o de medios y recursos, tienen que ser bajo los principios de la equidad. Todo tiene que ser así en este caso, dentro de la redistribución. Si hablamos un poco del reconocimiento, reitero la idea de escuchar a los profesionales. Ellos son los que viven en esos centros, son los que trabajan con un currículum, que si trabajan con el currículum de igual manera que lo trabajan en una escuela, al final lo que conseguimos es que niños y niñas no se sientan identificados con la materia a dar, con todo lo que el colegio implica. Por lo tanto, esto provoca que los niños se aburran y muchas veces tengan absentismo o incluso el abandono temprano del colegio. Por lo tanto, es importante crear tejidos colaborativos comunidad-escuela. Y por último, en la representación, estos tejidos colaborativos se deben extrapolar a la figura del Estado. Y es el Estado quien debe garantizar y trabajar de forma integral, no por aspectos separados, es decir, trabajar por un lado escuela, por otro lado comunidad y por otro lado política, no, sino que tenemos que trabajar de una forma integral, teniendo en cuenta la equidad, las redes de colaboración y, por último, todo esto junto. Y creo que no me dejo nada más.
quedo atento para el final y que me podéis exponer dudas, preguntas y podamos debatir. Muchas gracias, Nacho. Damos, por tanto, paso a la siguiente de nuestras comunicaciones de esta mesa. Blanca Angélica Martín o Liliana Yacot, con el título Justicia Social en los Museos, análisis desde el concepto de paridad participativa de Nancy Fraser de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Autónoma de Madrid. Muy bien, gracias, Cintia. Hola, buenas tardes y buenos días. Y voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? Se ve perfecto, sí. Genial. Bueno, pues voy a empezar. Esta presentación es producto de mi investigación para obtener el grado de maestra en desarrollo local y estoy bajo la dirección de Martín Plasencia y también de la tutoría de Liliana Yacot. Entonces, bueno, yo denomino mi ponencia como Justicia Social en los Museos, análisis desde el concepto de paridad participativa de Nancy Fraser. Y bueno, antes de empezar este diálogo, yo quisiera invitarlos a una autorreflexión. Entonces, aquí solo puntualicé algunas preguntas, que es como, cuando visitas un museo, ¿qué sientes? ¿No? O sea, alegría, euforia, por aprender, por ver algo, vamos a decir, como único, o por el contrario, sientes tristeza, pavor, ansiedad. Cuando uno visita un museo, ¿qué estás buscando? ¿Exhibiciones que despierten tu imaginación, desafíen tu visión del mundo o te inspiren a ser una mejor persona? ¿Sientes que el museo te representa o representa a tu comunidad? ¿Te desagrada pensar en el museo? Y también una pregunta que me parece muy importante, ¿alguna vez has abandonado estas visitas grupales porque el contenido, el enfoque, el lenguaje, ese trato te hace sentir como un objeto o algo deshumanizado? Entonces, estas son preguntas que quiero que, bueno, se las formulen el día de hoy o en el recorrido de la tarde o en la próxima visita a algún centro cultural. Y bueno, ¿por qué hacer esta autorreflexión de cómo percibimos al museo? Bueno, porque para ciertos actores y grupos sociales, que es normalmente gente de tez blanca con recursos económicos y educativos, pues el museo se percibe como un espacio confiable, agradable, donde podemos aprender a través de las colecciones, y bueno, pues esto tiene una utilidad a nivel individual y social. Pero también hay otros actores y grupos sociales tradicionalmente excluidos, como pueden ser mujeres negras, trans, inmigrantes, indígenas, que los museos se perciben como lugares de poder, ¿no? Que defienden ciertas expresiones hegemónicas de la clase dominante. Entonces, esta forma de perpetuar y legitimar los discursos hegemónicos, pues también refuerzan esas asimetrías del poder y esto empieza a alimentar las desigualdades sociales. Bueno, ¿cómo comprender esta dicotomía matizada? Bueno, pues podemos rastrear un poco el origen y la evolución del museo y también la teoría feminista de la interseccionalidad. Yo en esta lámina pues, no voy a ahondar en el origen y toda la evolución del museo, puesto que es toda una plática, pero lo que sí puedo comentar es que en sus orígenes el museo nace en esas colecciones privadas, que tienen un auge con las monarquías absolutistas de Europa, ¿no? Todos estos procesos de colonialismo e imperialismo. Y luego, en el marco de la Revolución Francesa, allá por el siglo XVIII, bajo este principio de igualdad, esas colecciones privadas se vuelven públicas, es decir, son visibles para todos. Y aquí pongo en cursiva todos, porque lo que se sabe es que fue más un acto simbólico, porque realmente no hubo un cambio en la práctica, o si lo hubo, solo fue una reorganización en el espacio público, puesto que las clases más desfavorables todavía tenían ciertas limitaciones para acceder a esos espacios. A pesar de ello, en el siglo XIX y en el siglo XX, como están naciendo todos estos estados-nación, pues el museo se consolida. Y entonces este museo se ve como un espacio que puede culturizar al pueblo, porque se asume que el pueblo está carente de cultura, y también para fortalecer los estados-nación bajo este lema de una unidad, que diga una identidad nacional y por ende pues una cohesión social.
Ya para mediados del siglo XX, a raíz de todos estos cambios políticos, económicos, sociales, que son producto de la Segunda Guerra Mundial, ese museo del siglo XVIII, XIX, XX, empieza a recibir unas críticas que, pues él, como muchas otras instituciones, se ve un poco obligado a cambiar sus discursos y decir, ok, voy a hacer mi cambio de paradigma, ya no voy a estar centrado en las colecciones, ahora me voy a centrar en las personas, en las comunidades, ahora voy a hacer un espacio inclusivo para el reconocimiento de la diversidad. Y así, hasta la fecha de hoy, de hecho en agosto, el 16 de agosto del presente año, el Consejo Internacional de Museos ya incluyó la palabra de inclusión en la definición de museo. Ahora bien, la teoría feminista, ¿por qué para mi investigación es importante? Bueno, pues esta teoría prácticamente es fundamental para descentralizar esta igualdad irrestricta. ¿Eso qué significa? Que, bueno, la sociedad es estratificada y desigual. Eso igual que nos está diciendo, pues que se conforma por diversos actores con diferentes representaciones de la realidad social, entre los cuales median relaciones de asimetría a partir de una estructura de poder determinada. Esto provoca que algunas interpretaciones sean incluidas y otras queden excluidas. Por tanto, las voces de quienes participan en ella, es decir, en la sociedad no son necesariamente iguales. Tampoco se sostiene que haya un grado cero de cultura en la esfera pública. Por tanto, pues las diferentes luchas sociales son reales. Hay esta heterogeneidad de las luchas. En este marco, la teoría de la triple dimensión de justicia social de Nancy Fraser es útil, porque ella ya comenta que para realmente alcanzar la justicia social hay que trabajar en tres dimensiones, ¿no? Que es el reconocimiento, la redistribución y la representatividad, que para los objetivos de esta investigación es bastante importante. ¿Por qué? Porque trata dos asuntos centrales, que es la participación paritaria de todos los actores sociales y con ello la delimitación de la comunidad política. Es decir, ellos acceden a esa voz, ¿no? O sea, uno no los va a autorrepresentar, sino ellos se representan y ellos acceden a esa voz política, ellos deciden cuáles son sus demandas y sus intereses. Hasta cierto punto también creo que ellos pueden decidir si quieren acceder o no, ¿no? Ahora que está muy creo que en esta reflexión de inclusión, ¿quién incluye a quién, no? Yo como un poder hegemónico te incluyo a mi modelo, ¿te interesa? Pero bueno, esa es una pregunta ahí que puede estar resonando. Ahora, ¿cuál era mi objetivo? Bueno, esta investigación es muy modesta, pero tiene varios alcances, pero aquí solo traigo una pincelada, que era estudiar a los museos de Chiapas como espacios de injusticia, justicia para los jóvenes desde el enfoque de la teoría tridimensional de Nancy Fraser. También Martín, en la mesa de esta mañana, dio una pincelada de la diversidad cultural que existe aquí en Chiapas y también de las condiciones de vida en las cuales presenta la entidad. Mis participantes, bueno, pues fue una selección intencional, por disposición, mujeres y hombres de 15 a 30 años, con habilidad de leer y escribir en español. ¿Por qué? Porque yo tengo esa incapacidad, no sé hablar no sé hablar una lengua indígena, que hayan nacido y radiquen en Chiapas, y también se buscó a jóvenes que se autorreconocieran como miembros de algún grupo indígena. Entonces, bueno, se consiguieron 31 participantes, 16 son mujeres, 15 hombres, con un promedio de 23 años. 10 jóvenes se reconocen como miembros de algún grupo indígena y 21 jóvenes no se reconocen como miembros de algún grupo indígena. Para ello se desarrolló un instrumento, es un cuestionario con 49 reactivos que está dividido en 3 secciones, pero yo en este momento solo voy a presentar los resultados de la segunda sección, que es la percepción sobre los museos. Esta sección a su vez se dividió en 4 dimensiones, que es la experiencia de visitar museos, el museo como una institución atractiva y físicamente accesible, el museo como una institución al servicio de la sociedad y la percepción del museo como un espacio que promueve la participación de los jóvenes. Esto, bueno, pues se trabajó en una escala tipo Likert, de muy de acuerdo a muy en desacuerdo.
Entonces, bueno, pues a grandes rasgos los análisis de resultados considerando el género, es decir, en estas dimensiones de experiencia de visitar un museo, accesibilidad, reflexiones sobre las desigualdades y la participación, pues no se encontró alguna diferencia significativa entre mujeres y hombres sobre estas 4 dimensiones. No así considerando el grupo étnico. Es decir, sí existe una diferencia significativa entre los jóvenes que se reconocen como miembro de algún grupo indígena y los que no se reconocen, que fue la experiencia de visitar un museo, la accesibilidad y la reflexión sobre las desigualdades. Ahora bien, considerando el grupo étnico, en esta dimensión de participación no hubo ninguna diferencia significativa, es decir, todos los participantes consideran que no hay una participación efectiva dentro de los museos de Chiapas. Y bueno, pues aquí unas conclusiones muy generales es que los jóvenes no indígenas tienen una percepción más favorable del museo, contrario a los jóvenes indígenas. La lengua, cultura y etnia son categorías determinantes en la percepción del museo como un espacio de justicia social. Se observa la exclusión de agencia de las y de los jóvenes en general en los museos de Chiapas y bueno, para futuras investigaciones se recomienda ampliar el número de participantes y bueno, también se recomienda analizar modelos de inclusión y exclusión en los museos para evitar prácticas aparentemente inclusivas, pero bueno, están reproduciendo estas injusticias sociales. Y eso sería todo. Muchas gracias, Angélica, por tu presentación de esta investigación. Nos vamos con la última de las comunicaciones de esta mesa previa a la discusión, ¿no? A la puesta en debate. Es de Miguel del Pino, que no sé si puedes empezar a poner tu cámara y prepararte, con una investigación, una comunicación sobre la evaluación educativa para la justicia social, una propuesta de un enfoque, y él es de la Universidad Católica del Maule. Sí. Hola, un gusto de saludarlos. No sé si se me está escuchando bien. Se te oye un poco entrecortado, pero sobre todo la presentación, si la puedes poner así, perfecto, se ve perfecto ahora mismo. Gracias, cuando quieras. Ok. Sí, bueno, les cuento, lamentablemente estoy con una conexión mala en el lugar donde estoy ahora. Avisaron que el internet está fallando, así que bueno, ojalá que se pueda entender por lo menos. Les saludo cordialmente, les cuento muy rápidamente que la ponencia que voy a compartir está en el marco de una investigación mayor ya financiada por la Agencia Nacional de Investigación acá en Chile, que es ANIT, ya por medio de un fondo que se llama Fondo Regular. Ya, la investigación mayor tiene como principal objetivo el poder construir un enfoque en evaluación educativa para la justicia social, ya donde se reconozcan las distintas diversidades y en contextos también conocidos como diversos, es decir, diversidades culturales, como étnicas, ya de distintas discapacidades o capacidades, ya de género, entre muchas otras. Lo que yo voy a compartir en estos momentos es más bien la experiencia con las comunidades indígenas, ¿ya? Y específicamente mapuche, que viven en la zona centro y específicamente sur de Chile. Es el desarrollo de un enfoque en evaluación educativa que hemos venido dándole forma en estos últimos 6 o 7 años ya a partir de una gran investigación, acción participativa. Para comenzar, bueno, ¿cómo se entiende la evaluación educativa en el contexto nacional? Ya voy a hablar muy rápidamente de esto ya para poder después enfocarme mayoritariamente en el enfoque. Nosotros, o sea, en el contexto nacional se ha venido dando forma y robusteciendo, sobre todo desde la dictadura militar a la fecha, desde la década del 80 hasta el día de hoy, a una evaluación en educación que está en el marco de la justicia
pero entendida como igualdad de oportunidades. Es decir, independientemente de donde las personas vengan ya, independientemente de su nivel socioeconómico, cultural, todas tienen las mismas oportunidades ya para la educación y para poder posicionarse en la estructura social. Sin embargo, este concepto de justicia social como igualdad de oportunidades ha venido siendo muy cuestionado, criticado, respecto de que si bien ofrece las mismas oportunidades a la totalidad de los sujetos, no responde a las distintas desigualdades que hay de fondo. En este marco, como igualdad de oportunidad y las distintas políticas de rendición de cuentas, específicamente las de la de subsidiariedad, que se ha configurado la evaluación como una evaluación más bien homogénea y única, ¿ya? Es decir, estandarizada para todo el contexto nacional de Chile, y que mide básicamente la calidad. Y la calidad se va a entender desde el rendimiento académico, es decir, lo que los estudiantes pueden alcanzar, ¿cierto?, a partir de objetivos que están preestablecidos por un currículum que es nacional e igual a todos y todas. ¿Ya? La calidad sí también es un concepto bastante polisémico porque se ha venido entendiendo desde distintas partes, pero sin embargo las últimas investigaciones han concluido y comparten de que básicamente la calidad en el contexto de Chile se entiende como este rendimiento académico. Más allá de que se ha maquillado desde un supuesto constructivismo, es más bien desde una visión bastante homogénea y técnica. Entonces, la evaluación es única y homogénea ya en base a distintos indicadores que son iguales para todos, todas, ya, aunque en estas últimas décadas se ha avanzado lo que es la inclusión de personas que están en situación de discapacidad, no es mucho el avance, es decir, para personas que están en condición de discapacidad visual, ya, o de otro tipo, ¿cierto? Se ha adaptado esta evaluación única, pero no ha dado mayores respuestas a esto. Me refiero, cuando hablo de esta evaluación estandarizada, a lo que se entiende como el SIMSE, ya que es el Sistema de Medición de la Calidad Educativa. Y que mide, como ya lo he dicho, la consecución de objetivos de aprendizaje de un currículum que es homogéneo. ¿Cuáles han sido los principales cuestionamientos a esta evaluación SIMSE? Por un lado, la suposición de que todas tienen la misma oportunidad de dar cuenta de los aprendizajes sin favorecer a un grupo por sobre otro. Es justamente lo que esto ocurre. Se favorece, ¿cierto?, a aquellos estudiantes que provienen de establecimientos, ya sea o particulares o subvencionados, ¿cierto?, que tienen un mayor capital cultural ya, y por lo tanto, por ende, rinden mejor y tienen mejores resultados en el SIMSE por sobre los estudiantes que vienen de establecimientos públicos, ya que mayoritariamente son los que han venido dando cuenta de bajos resultados en las últimas décadas. Se ha venido cuestionando la calidad y la validez de los exámenes SIMSE, la escasa evidencia para poder decir que SIMSE produce mejores resultados en educación. Se ha cuestionado la noción de igualdad en base a lo que es el mérito, ¿ya? Es decir, solamente por el mérito y el valor que las personas ponen, ¿cierto?, a su estudio, logran superarse. Y el impacto negativo que tiene el SIMSE en el aprendizaje, mayor medida de los grupos más desaventajados, junto con la inexistencia de un mejoramiento significativo en los aprendizajes. ¿Qué es lo que se ha avanzado? Bueno, en poder proponer estas últimas décadas, avanzar hacia un concepto de la igualdad que esté en base a lo que es reconocimiento y la paridad participativa como justicia social. Desde la década del 2010 surgió con mucha fuerza un movimiento que se llamó Alto al SIMSE, ¿ya? Y mayoritariamente lo que hemos podido desarrollar con un equipo de investigación
es avanzar hacia una evaluación educativa de lo que es reconocimiento recíproco como núcleo normativo y la participación en base a los enfoques de Axel Honneth y Nancy Fraser, que ya han sido revisados, en experiencias con comunidades indígenas, ¿ya? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Ahí hay un link de YouTube donde ustedes pueden encontrar algunos videos de nuestra investigación, que la página de YouTube se llama Evaluación Educativa para la Justicia Social. ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar, ¿cierto? Lo que nos han enseñado las comunidades indígenas mapuche en estos últimos años para poder pensar una evaluación educativa que sea distinta? Bueno, por un lado, las formas, entender la evaluación desde un concepto de lo formativo, pero que sea distinto al planteamiento de lo formativo occidental, ya que desde lo occidental se entiende la evaluación formativa como el acompañamiento de los distintos procesos del aprendizaje de un punto A a un punto B, ¿cierto? Para que los estudiantes puedan pasar de curso de un contenido educativo a otro. Lo formativo desde la concepción indígena mapuche viene a dar cuenta de un acompañamiento para la vida, es decir, para la formación del ser, del che. Y que por lo tanto no se agota en el aula ni en los procesos formales de la escolaridad, sino que va a traspasar a la comunidad y la vida en general. Por lo tanto, apuestan a incorporar saberes y distintos haceres que no están considerados hoy en día ni en el currículum oficial de Chile, que es mayoritariamente occidental, y por lo tanto no están considerados al momento de evaluar por medio de CIMSE. ¿Ya? Es decir, todos los conocimientos indígenas ya quedan relegados, ¿cierto? Quedan subordinados al conocimiento oficial occidental de Chile. Evaluar en lengua indígena, como a su vez también en castellano, que es nuestra lengua oficial aquí en el contexto nacional, porque ellos buscan un equilibrio, ¿ya? Es decir, aquellos conocimientos indígenas que den la oportunidad a los niños, niñas y jóvenes de que demuestren los conocimientos en la lengua indígena meramente tal. En este caso, como estoy hablando del contexto mapuche, me refiero al mapuzungún. Pero a su vez, ya, también en lengua castellana, ya, porque aquí hablamos de una racionalidad expansiva en el sentido que los estudiantes indígenas ya no solo se mueven dentro de la institucionalidad indígena, sino que a su vez dentro de la institucionalidad occidental. Por lo tanto, ampliar epistemológicamente ya estas posibilidades. A su vez, construir, o sea, que la construcción de indicadores sea construida por todos y todas las personas, es decir, maestros, maestras, estudiantes y la comunidad, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque existe una preocupación por la identidad, por la construcción de la identidad indígena, que hoy en día, en los últimos siglos, se ha venido perdiendo, ¿cierto? Y ellos buscan entonces revitalizarla, ya buscar una igualdad de derechos y a su vez también que la evaluación no solo se centre en evaluar las habilidades propuestas por el currículum nacional, sino que también ampliar aquellas que no están consideradas oficialmente. Que se pueda hacer una redistribución de recursos, no tan solo económicos, sino que también de materiales educativos, que las personas indígenas estén en una misma, en un mismo valor cultural, ya, igualdad cultural que los no indígenas al momento de decidir y al momento de poder evaluar y ser evaluados y evaluadas, por lo tanto buscar una mayor representatividad ya desde el enfoque de la paridad participativa de Nancy Fraser. Entonces lo que ustedes ven allí en el centro es que ellos buscan una propuesta de la evaluación que se centre en lo formativo para que sus niños, niñas y jóvenes, ¿cierto?, sean norche, es decir, sean personas justas, sean cumeche, sean personas buenas, sean nehuenche, es decir, sean personas valientes o fuertes, y quinches, es decir, que sean personas sabias.
¿Qué es lo que hemos podido dar forma estos últimos años, ya como un enfoque específico para la evaluación educativa en contexto indígena mapuche, lo que hemos denominado como evaluación comunicativa Cumecheñé? Lo comunicativo, perdón, viene a dar cuenta de la participación de la totalidad de personas que están en la escuela, es decir, docentes, directivos, padres, madres, abuelos, abuelas, quinches, que son las personas sabias ya de la comunidad, como también niños, niñas y jóvenes, ya para decidir respecto de todas las decisiones en evaluación, es decir, cuándo evaluar, qué evaluar, de qué forma, para qué, en fin. Y Cumecheñem, que es un concepto mapuche en Mapuzugún, viene a dar cuenta de esta formación de los niños, niñas y jóvenes desde la integralidad del ser, es decir, en equilibrio con los conocimientos mapuches indígenas como con los conocimientos occidentales. Entonces hemos dado forma a un enfoque, como ustedes ven, se divide, es circular, y en el círculo superior, por decirlo así, da cuenta de quienes toman estas decisiones, es decir, la comunidad indígena, la escuela, todos los agentes que forman parte de ella, las familias. Y en base a 4 componentes que dan cuenta de la incorporación de contenido de tantos saberes y haceres, ya enriqueciendo al currículum nacional. Es decir, desde los componentes culturales, los sociales, lingüísticos, ya, y a su vez desde el lugar donde está inserta la escuela. Hay orientaciones generales, hemos podido construir metodologías propias de evaluación, como allí menciono 2, como es Pichi Nutran, que después explicaré un poco más esto, y los grupos participativos, procedimientos para poder evaluar el aprendizaje, que después me quiero detener un poco de esto, y un cuarto ciclo, por decirlo así, es la reciprocidad en evaluación, es decir, la evaluación no se finaliza cuando se finaliza un proceso académico, ¿ya? Sino que en esta posibilidad, ¿cierto?, se otorga a los maestros, a las familias, ya, de revisar qué se hizo bien y qué se hizo mal respecto de un año académico o un semestre o un mes, ¿cierto?, para poder tomar decisiones y reorientar entonces la práctica evaluativa. Por eso llamamos reciprocidad en la evaluación, es decir, qué es lo que nos ha dejado la experiencia con lo que podemos entonces construir, ¿cierto?, una experiencia nueva, ¿ya? Quiero detenerme en los procedimientos que hemos construido para evaluar el aprendizaje en el contexto nacional. Acá en Chile se otorga mucha importancia a lo que es la calificación, la nota, ¿ya? Donde la escala de notas nuestra es de un 1, que es la nota mínima, y un 7, que es nuestra nota máxima, ¿ya? Pero eso no tiene un sentido cultural para el mapuche. Y los niños y niñas mapuche me enseñaron ya hace bastantes años que si debiéramos colocar nota, entonces tendríamos que otorgarle un sentido, que sea representativo de ella y de ellos. Por lo tanto, me enseñaron que sería conveniente, ya, que escogiéramos un número dual, porque es la dualidad parte de la composición, de la construcción de la identidad propiamente indígena mapuche. De allí que decidimos que sean 4 círculos. Los círculos dan cuenta de la circularidad en la temporalidad, ¿cierto?, acorde a su pensamiento. Entonces son 4 círculos y cada uno de estos 4 círculos está dividido en 4 partes iguales, porque también el número 4 es el número de la perfección para ellos y ellas. Entonces hay un nivel inicial que ustedes pueden ver que se llama Kulnen Nikimun, ya que es cuando los estudiantes dan cuenta de una fase inicial en cuanto al aprendizaje nuevo, es decir, no es que los estudiantes no sepan nada respecto de algo, sino que siempre aportan algo, pero que están iniciándose en este nuevo aprendizaje. Posteriormente, Kinkonpuay, es decir, que están dando cuenta que están avanzando en él. Kinkonkulei, hay un
un afianzamiento, perdón, en el aprendizaje, y el Kinkunun, cuando ya los estudiantes pueden dar cuenta de que han adquirido el aprendizaje, es decir, ya no es cuestionado, ya es usado, lo pueden usar en la cotidianidad. Y fíjense, los mismos niños y niñas mapuches me enseñaron que este nivel máximo o superior que llamamos Kinkunun debería otorgársele a las personas adultas cuando ya son sabios y sabias, ¿ya? Es decir, cuando ya son kimchi. En una etapa de escolaridad todavía no. Por otro lado, hemos desarrollado una metodología que se llama Pichi-Nutram, que da cuenta de una conversación, eso es lo que significa Nutram, una conversación para poder profundizar respecto del aprendizaje con los niños y niñas, ¿ya? Y Pichi significa, es lo pequeño, por decirlo así. Entonces es un diálogo, ¿ya?, con personas pequeñas, ¿ya? Por eso está dirigido a niños y niñas, ¿ya? Y se otorga la posibilidad de dialogar, profundizar respecto de qué han aprendido ellos mismos, es decir, enfrentarse a su propio proceso de aprendizaje, como también qué han aprendido entre ellos como pares, es decir, que un niño o una niña pueda enfrentarse a los procesos de aprendizaje de su par y decirle, ya, es decir, evaluarlo o evaluarla, y los docentes respecto de los procesos de aprendizaje de los niños y niñas y jóvenes. Con la finalidad, ¿cierto?, de avanzar en este proceso formativo. No tan solo es importante el aprendizaje de un contenido determinado, ¿ya?, sino que cómo este contenido es vivenciado en la vida cotidiana o en la vida futura, de qué le va a servir, de qué va a ser útil, ¿ya?, para poder construir entonces una experiencia educativa. Entonces, ya finalizando, proponemos ya a partir de esta investigación participativa que la evaluación nacional, ¿cierto?, pueda considerar contenidos distintos a únicamente los contenidos oficiales y occidentales, sino que también incluir en este caso contenidos indígenas, ¿ya?, y de otra orden, enriquecer las metodologías de la evaluación, incorporando metodologías nuevas, ¿ya?, inventando metodologías o rescatando metodologías que ya existen pero que no son consideradas en la evaluación nacional. Y, ¿por qué no, cierto?, construir una evaluación que permita desenvolverse a las personas en más de una lengua, y no tan solo las lenguas oficiales occidentales como castellano, el inglés, sino que incorporando y en el mismo valor cultural las lenguas indígenas. Muchas gracias, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, Espero Miguel. no haberla hecho demasiado rápido y que se hubiera entendido. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, llegamos al momento de la discusión de todo esto que estamos aprendiendo con estas últimas tres ponencias. Dejarme simplemente una reflexión, ¿no? Que los tres, fijaros desde estas perspectivas de acceso a la escuela, de acceso a entidades culturales como pueden ser los museos, o del reconocimiento de una evaluación que necesariamente debería de ser diferente, ¿no? Si queremos definirla para la justicia social, me entraba esa reflexión, ¿no?, de cómo debemos revisar este equilibrio del conocimiento de nuestras aulas, ¿no?, que dan la oportunidad de que cada uno de nuestros estudiantes se reconozca. Y hablo de aulas evidentemente desde lo más normativo, aulas escolares, hasta entornos culturales que también tienen existen las aulas dentro de los museos. Cómo hacer que nuestros estudiantes se estén reconociendo, ¿no?, y reconozcan sus diferencias en aquello que están presenciando, a lo que van a nutrirse y de toda esa información que se supone que está solo en estas aulas o entornos culturales, que eso ya sería más discutible. Y dejo esta reflexión así en lo alto. No sé si queréis comentar algo los tres ponentes que habéis participado.
Y como es que no, hay una pregunta en el chat. Para Angélica, en base a su pregunta respecto a museos, percibo el museo como conocimiento, dice. Pese a que he viajado a muchos sitios de Europa, mi sueño desde la niñez era estar frente a la Gioconda y cuando estuve frente al Museo del Prado me sucedió algo increíble al verla, tanto que rompió en llanto. Que le da, por supuesto, las gracias. Entonces, ¿cuál es su planteamiento para promover en la niñez y la adolescencia los museos? Sí, gracias, Cintia. Bueno, leí el chat porque luego rectifica, ¿no? Sí. Igual cuando yo leí la pregunta dije, bueno, no sé promover qué, pero después ya ella Como corrige. promover los museos en la niñez y la adolescencia a través del colegio, ¿no? Como Sí. los colegios apoyan. Exacto, que no sé si continúe Ivonne en la sala, porque creo que, bueno, a mí me parece que en gris, que creo que eso significa que ya no está en línea, pero de cualquier manera voy a responder por si. Ah, sí, ahí está Ivonne, sorry, hola. Bueno, mira, voy a hablar un poco desde mi experiencia porque no hay una fórmula, vamos a decir, única. Cada museo y también dependiendo del contexto, tienen maneras de trabajar. Yo mi experiencia laboral la tengo en Universum, que es el Museo de las Ciencias de la UNAM. Ahí es prácticamente donde yo me formé y por mucho tiempo llevé la consigna de que los museos eran espacios de aprendizaje informal y bueno, desarrollábamos una serie de actividades para llevar el museo a esas personas, a esos lugares donde pues estaban vulnerables o en una situación pues bastante a punto de, en ese riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí tiene Universum es que por sus recursos, porque también hay que hablar de los recursos no solo económicos, sino también a nivel de personal, es que ellos empiezan a desarrollar programas dirigidos casi exclusivamente para los colegios, porque me atrevo a decir que es un público cautivo, es muy fácil las escuelas, o sea, es como un atractivo. Y también en aquellos tiempos, porque ya tengo 2 años fuera de Universum por la maestría y todo, también la SEP, que es nuestra Secretaría de Educación Pública, hay una política donde se debe de crear este vínculo, ¿no? O sea, desde las infancias, desde preescolares, primaria y secundaria, hay que visitar los museos con esta intención de reforzar o complementar pues contenidos del programa. Eso es prácticamente, o sea, ahí sí hay una vinculación muy en el estilo de la educación formal, ¿no? O sea, hay un objetivo, vamos y después los maestros en algunas ocasiones hasta piden que ver, ¿no? Como cierto tema en particular porque se va a hacer una evaluación. O sea, sí hay un esquema pues muy de escuela. Entonces, en esa parte, ¿no? Esa puede ser una. Pero creo que también en este contexto de ir un poco reflexionando de construir o reconstruir este museo, creo que al principio cuando leí tu pregunta de promover la niñez, yo me quedé pensando y digo, bueno, creo que hay que hablar de niñeces, ¿no? O sea, ya no solo hay una niñez, tampoco hay una adolescencia, sino hay niñeces, hay esta diversidad de necesidades y también de adolescencia, de, no sé si sea como decirlo, pluralidad de adolescencias. Esa sería una. La otra creo que como museo, cuando los que llegamos a trabajar dentro de un museo, una escuela, tenemos que ser muy reflexivos de nuestras prácticas, un diálogo, no solo con las personas ni con la comunidad, yo creo que también entre colegas, que a veces no es muy, no, creo que no siempre agrada porque es como pisar callos, ¿no? Y hay muchas resistencias también, pero es necesario. Yo aquí cito también a Francisco Murillo, que a mí me hizo mucho sentido cuando ayer dijo hay que hacer una investigación de denuncia, ¿no? Esta parte a mí me hace mucho sentido porque digo, sí, la cuestión técnica, creo que ya si revisamos ahí la serie de investigaciones, uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo como academia? Que esta sociedad parece que no avanza, ¿no? O cómo estamos evaluando también nuestros impactos. Si decimos que todo va marchando de acuerdo a nuestros planes y las consignas que siempre decimos en todos los espacios, en las calles, etcétera. Aquí termino mi participación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Que no veo. ¿Puedo comentar algo?
Sí, en por realidad supuesto. es complementario también. Acá se acostumbra cuando se lleva a ciertas niñeces a los museos, que generalmente son quienes tienen como condiciones económicas más fuertes para poder trasladarse, para poder, etcétera, pero casi siempre es a observar. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que esta parte de participación o esta transformación del museo como un espacio también de participación de las niñeces ahí. Porque, digamos, nada más ese sentido contemplativo de la evolución histórica del museo que comentaba Angélica, creo que todavía permanece, ¿no? Como ir como espectadores a ver y tal, que han hecho otros. Entonces, si bien a veces hay algunas actividades que a eso ya le atribuyen que es participación, por ejemplo, que pueden manipular materiales o pueden hacer ciertas cosas, todavía la cuestión de un reconocimiento completo de las niñeces, y intencionalmente lo dijo también Angélica en plural, porque nos hemos encontrado en eso. Una categoría de niñez podría ser injusta para muchas que no entran en esos marcos normativos. Entonces, creo que esa parte de los colegios en el museo, o el museo en los colegios también, hay menos propuestas de que los museos vayan en ese sentido de ir a visitar, que los museos vayan a las escuelas, pero en ese sentido también de permitir la participación. Hablo de permitir porque en realidad sí es una vetación política y ahí estructural que tienen los museos de siempre proponer las cosas sin mucha posibilidad de dejar participar a los otros. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de los participantes que tenemos en la sala quisiera decir algo, acompañar un poquito más este debate. Para Nacho hay una pregunta. ¿Cómo llevar el tema de la equidad de género en el aula? Y plantea, en México es un tema nuevo. Vale, pregunta difícil, la verdad, pero vamos a intentar darle pues, una respuesta. Equidad de género, básicamente yo creo que, perdón, es que no sé quién la ha escrito vale, por igual, vale, gracias por la pregunta. Yo la llevaría más bien por la misma rama que la propia justicia social, es decir, la justicia social es feminismo, es lo mismo, hay que respetar la identidad y el reconocimiento de las niñas y los niños. Entonces yo creo que un poco tiraría perdón, voy a cerrar la ventana que se mete el aire. Tiraría un poco por esa misma ley del propio reconocimiento. No sé si me explico, es decir, respetar la identidad de los niños y las niñas. Y un poco, no sé si a eso lo que te refieres y si no, pues me lo dices y debatimos y buscamos la respuesta. Hola, buenos días. Bueno, me atrevo a preguntar sobre el tema de género porque actualmente estoy haciendo una tesis doctoral que voy a presentar y ha sido muy difícil para mí tocar el tema de género porque pues, yo trabajo a nivel media superior, soy profesora de un colegio, pero la pregunta ha sido muy, si se dan cuenta, he sido muy participativa con respecto al tema de género porque aquí en el estado de Chiapas, donde trabajo, pues trabajo en un medio prácticamente rural y es muy difícil tocar el tema en espacios de ese tipo. Sí, por ejemplo, los usos y costumbres no me permiten a mí tocar ese tema. Entonces, me he atrevido a preguntar a diferentes ponentes cómo llevar el tema de género al aula. Mi tesis data de ese tema, pero en un aspecto escuela, o sea, en general, sin tocar términos de educación básica o educación media superior o educación superior, no. O sea, yo lo quiero llevar a la escuela, pero retomado como administración pública, o sea, como una
en base a las políticas públicas, o sea, yo actualmente estoy haciendo el doctorado en administración pública, entonces quiero llevar el tema de género, pero en base a las políticas públicas, llevarlo a la escuela, ¿sí? Ya están autorizadas. La situación es cómo llevarla, cómo aplicarla, ¿sí? Esa es mi pregunta en sí. Gracias por permitirme estar con ustedes. Sí, sí, yo creo, Ivonne, que te explicaste perfectamente. Lo que pasa es que tu pregunta no es sencilla y ya lo sabes tú que estás haciendo una tesis sobre ella, ¿no? Y yo creo que aquí, vamos, los diferentes ponentes de la sala y te animamos a que la termines, que publiques sobre ella y aprenderemos efectivamente mucho de todo lo que consigas, tus resultados. Estoy segura. Gracias. Gracias. Bueno, no hay más preguntas en la sala. Estamos siendo tremendamente puntuales y si no se ha quedado ninguna duda más, daríamos, por tanto, por finalizada esta mesa de discusión de comunicaciones. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que habéis presentado vuestra comunicación y a todos los participantes de la mesa por vuestras preguntas, vuestra participación activa en el chat. Y porque yo creo que finalizando estas mesas de comunicaciones uno sale siempre enriquecido, siempre con ganas de saber más, que es lo fundamental, ¿no? Salir de estos eventos siempre con estas ganas de, ay, me gustaría leer más sobre esto, luego a ver si lo conseguimos, eso sí. Martín, no sé si hay algo más concreto que tengamos que cerrar para cerrar la oficialidad. No, pues nada más invitarles para mañana que continúe el diálogo, el debate, están completamente invitados. Y mañana tenemos una conferencia al cierre, ojalá una conferencia magistral también, y queremos que nos acompañen y seguir compartiendo. En realidad son cuestiones de compartir o compartencias, como dicen acá a veces. Bueno, un abrazo y ya, por nosotros es todo. Ah, bueno, nada más, algunos tienen posibilidad de hacer su texto en extenso hasta el 30 de septiembre, si no lo han hecho, para la cuestión del libro, de la posibilidad de participar en un libro colectivo producto de estos diálogos. Y es todo, sin gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias por el tiempo.